Les voy a presentar al profesor Alejandro. Mi nombre es Maritier Martins. Soy gerente de mercadeo en asuntos digitales y me acompaña también Gabriela Peso, que es nuestra coordinadora de admisiones. Entonces, profesor Alejandro, si me hace el favor de pasar la presentación. El profesor Alejandro es consultor, mentor de alta dirección, dueños, socios y empresas familiares y emprendedores. Ha sido CEO por 27 años, tiene 34 años de experiencia como consultor, ha trabajado en 21 países, tiene 5 libros, 9 metodologías propias. Eh, es profesional en ciencias empresariales en Alemania y tiene unas especializaciones en Estados Unidos. La trayectoria del profesor Alejandro, o sea, además como profesor y educador, es educador de esta casa de asuntos digitales. Tenemos el honor de contar con él en varios de nuestros diplomados. Entonces, además de toda su experiencia, pues ha trabajado en centros educativos, por lo cual creo que es muy provechoso la información que hoy nos va a dar. Sin más, profe, le doy la bienvenida a su casa y bueno, ansiosos de escucharle. Mari, muchísimas gracias por esta generosa invitación. Mire, para compartir un poco de qué esquina le estoy hablando, de que aparte de creador de 9 metodologías gerenciales, abajo verán un poco mi trayectoria como educador. Sencillamente yo creo que traigo una vena desde niño, porque salí de casa a los 13 años, me mandaron a un internado y ahí eh, me cubrí los costos, mi mesada, dando clases de matemáticas. Después, en un colegio para niños, para hijos de trabajadores españoles en Alemania, fui maestro en un colegio español. Después, en la universidad, me financié mis estudios, impartí clases privadas en español, en alemán, aunque no era mi lenguaje materno, pero alemán para los que venían de húngaro, latín, matemáticas, contabilidad, química. Y hay algo que es raro y me preguntan, oye, ¿cómo es que tú impartiste clases de yoyo? Bueno, yo era bueno en yoyo y entonces se abrió una competencia en Baviera de yoyo y yo tenía dos amigos que querían participar. Yo les dije, mira, tenemos 3 días, yo les voy a enseñar. Bueno, entre un servidor y mis dos compañeros nos llevamos los 3 primeros premios de Baviera, así que yo soy campeón de yoyo de Baviera. Entonces, da lo mismo lo que había que enseñar. Les cuento eso porque no es el contenido lo importante. Lo importante es cómo puedo transmitir para que el otro lo quiera, lo ame y lo asimile. Y ese es uno de los grandes mensajes. Después, como profesor de posgrado en la UIB España voy por 25 años, así como en el ESADE en Barcelona, en el IESA Caracas, etcétera. Y asimismo he sido director y pedagogo en 3 grupos de bailes folclóricos para jóvenes, donde aparte de la parte folclórica es hacerlos amar lo que son las raíces de un país. Aparte de miles de alumnos en formación gerencial. Pero vamos a meternos un poco, ¿qué nos espera hoy? Mari me ha pedido que haga como una presentación de media hora y después apúntense sus preguntas e iremos a un compás de preguntas y respuestas. Entonces, quiero empezar rescatando cuál es el aporte de los centros educativos, cuál es realmente el aporte, por qué son importantes. Y de ese aporte vamos a derivar los conceptos. Por supuesto, como está en el título, vamos a hablar de liderazgo y comunicación, pero para el sector educativo. Y ahí quiero regresar a una frase que habíamos puesto en la página web anunciando este evento, que los centros educativos tienen un rol crucial como aporte a una mejor sociedad, ya que contribuyen a forjar personas y forjar vidas, ¿ok? Sean entes educativos privados o públicos, da lo mismo. Pero a través de contribuir con mejores personas, eh, construimos civilidad, construimos una sociedad. En otras palabras, tenemos que ir mucho más allá de compartir conocimientos. Y ahí ya me voy a ver los 4 grandes aportes
de la educación. Hay un aporte porque tenemos que compartir contenidos. Cuando hablo de contenidos, por supuesto, son conocimientos, pero no bastan los conocimientos, sino tienen que ser aunados con herramientas para la vida y para la profesión, pero también destrezas, ¿ok? Destrezas son habilidades. Al mismo tiempo que necesitamos valores y necesitamos sembrar discernimiento y criterio. Eso es sumamente importante, discernimiento y criterio. Lamentablemente en la educación tradicional en muchas partes se concentran, vamos a decir, el 90% o más solamente en compartir contenidos. Pero una de las cosas que más aporte hace a mejores personas, mejores ciudadanos y un mejor país o mejor civilidad es sembrar características para que la gente pueda discernir y tener criterio propio. Y hay una última que no siempre sale a la superficie de la mesa, pero les voy a explicar el porqué, y es la sana autoestima. ¿Ok? La sana autoestima es espectacularmente importante. Hay psicólogos y sociólogos que dicen que si todas las personas en nuestra sociedad crecieran con sana autoestima, hasta no tendríamos guerras. ¿Ok? No había rencor social, no habría un montón de cosas. Y ese aporte del sector educacional es importante. Ahora, hay una cosa que en mi trayectoria como educador me ha ayudado mucho y es regresar al origen de las palabras. El origen de las palabras te da el espíritu de la palabra. Entonces, educar viene del latín. Educo, educare significa nutrir. Mira qué interesante, nutrir en forma integral, criar, pero también instruir. ¿Ok? Y hay que nutrir el cerebro, ¿ok? Hay que nutrir el cerebro, pero también hay que nutrir el corazón y hay que nutrir el espíritu. Ahora, educar también, hay otra palabra de donde pudiera llevar, es más es duco. Duco ducere es sacar hacia afuera. De ahí viene en español, por ejemplo, el ducto del aire acondicionado, porque saca para afuera. De ahí viene el duce Mussolini, el conductor. O sea, duco ducere es conducir, guiar, y el es hacia afuera. Con lo cual educar viene de nutrir, criar, instruir, liderar, guiar. Todo eso conlleva la palabra. Ahora, líder, liderazgo. Wow. Aquí hay grandes, grandes expertos como mi admirado amigo Eduardo Martí de Nueva York, que manejan el liderazgo y otros más. Yo quisiera aquí hacer digamos, una asociación conceptual con el espíritu del liderazgo. Y en este caso, líder viene no del latín, sino del inglés to lead. Y to lead es guiar. ¿Ok? Y guiar, con lo cual un líder es un guía. Un líder es un guía y un guía es una persona que va delante mostrando el camino, no va encima de dando latigazos. Y vuelvo a repetirlo, un líder es un guía que va delante abriendo senderos y mostrando el camino. Y ahí tenemos una frase lapidaria del gran Albert Einstein que dice que el ejemplo es importante. El ejemplo no es una de las mejores formas, no es la mejor forma de influir sobre las personas. Es la única forma de dejar huella en las personas. Con lo cual, un guía en realidad guía con el ejemplo. ¿Ok? Con lo cual, todo instructor, todo maestro, todo formador, todo trainer tiene que crecer como persona para poder ser ejemplo, porque el ejemplo es lo que guía, sobre todo en los colegios, entes educativos, escuelas de negocios. Y ahí yo quiero hacerles una pregunta muy honesta, no me la tienen que contestar, pero sí quiero hacer la pregunta. Oye, ¿cuántas, cuántas personas, cuántos maestros han tenido ustedes en el colegio o en la universidad que ustedes hubieran podido decir, esta persona para mí es un ejemplo? Yo cuando quiero ser grande quiero ser como esa persona en su integridad, no solamente en sus conocimientos
en su capacidad de explicar, en su capacidad de manejar a la gente, en su manejar de llamar la atención con cariño, en su manejar de manejar grupo, en su vida privada, en todo eso, en cómo somos ejemplo en nuestra forma integral. El mayor aporte que podamos hacer desde el liderazgo en nuestros entes educativos es ser personas integrales y ser completos, ¿ok? Por eso no basta saber enseñar. Y yo me pregunto cuántos maestros hoy en día reciben una formación didáctica, porque no basta saber de física, no basta saber de química. Hay que saber transmitir, hay que saber dominar la materia blanda para llegar a conectar con la gente. Y de eso se trata la próxima lámina. Comunicación viene de común. Y dependiendo de a quién comunico, ahora me entro en las reglas de la comunicación, tengo que saber cómo comunico. Entonces hay una herramienta que es el posicionamiento, que a mí me ha ayudado mucho en la preparación de mis comunicaciones y clases. Yo me pregunto siempre quién soy yo, quién es él, quién es mi auditorio, qué quiero yo. ¿Qué quiero yo? Perdón, ser y querer. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Qué quiero yo y qué quiere él? Yo contribuyo en todos los países que trabajo, doy charlas gratis en las universidades y en los colegios. En los colegios con los adolescentes, dos charlas sobre proyecto de vida. Y a los maestros y educadores les doy charlas de la materia blanda, ¿ok? Cómo funciona el ser humano y cómo influir en la motivación tal. Entonces, si yo tengo que hablar, por ejemplo, estoy hablando de cualquier tema, de motivación, de organización, de prosperidad personal o lo que sea, no es lo mismo quién es él, una junta directiva, ¿ok? Que son de 45 años para arriba o hablar en un colegio donde la gente tiene 15 años, 15, 17 años. No es lo mismo. ¿Quién es él? ¿Quién es mi auditorio? Y me tengo que preguntar, ¿qué quiere él? Y ahí está, ¿qué quiere él? ¿Qué quiere un joven de 15 o 17 años? ¿Qué quiere llevarse de una charla, de una sesión educativa para que te regale tu atención? Y ahí viene el tema. Yo tengo que saber qué lo mueve a él, qué quiere él, y si yo le doy a él lo que él quiere, una información interesante para su vida, él me va a dar a mí lo que yo quiero y es su atención. ¿Ok? Entonces, pero no es lo mismo que quiere él un grupo de jóvenes de 15 o 17 años o si tienes que dar clase en un posgrado, ¿ok? Donde ya los tienes entre 25 y 40 o hablas del mismo tema para una junta directiva que son de 45 para arriba. No es lo mismo. Entonces, tenemos que, como dice Omaira ahí, ¿ok? Entonces tenemos que adaptarnos a la audiencia. Leonor, ¿es la ventana de Johari? No, no es la ventana de Johari. Entonces, tenemos que adaptarnos a la audiencia. ¿Qué quiere él? Entonces, ¿cómo se lo empaqueto? Por ejemplo, para mí no es lo mismo dictar un taller, por ejemplo, en Venezuela o en Centroamérica, voy mucho a Nicaragua, donde la gente tiene un excelente humor caribeño, etcétera, que dictar un taller para alemanes. ¡Wow! Los alemanes son no digo que sean más secos que leche en polvo, pero sencillamente son mucho más cuadrados. A ellos los argumentos le llegan mucho más por la lógica que por el corazón. Sin embargo, los latinos aprendemos mucho mejor cuando usamos el humor como instrumento dentro de nuestras clases. ¿Ok? Por eso, comunicación, acuérdate, viene de común. ¿Qué tengo yo de común? ¿Qué tengo yo de común con el auditorio al que yo quiero, digamos, llegarle? Y aquí les traje como una chuletica, si quieren le hacen un screenshot, una captura de pantalla, aunque va a estar grabado.
Eso lo pueden bajar, ¿ok? Después y lo imprimen. Pero cuál es, digamos, el reto de la comunicación? Que tú tienes el cuadrante cuadrado, que es lo emitido, después tiene lo recibido, y la verdad, emitido y recibido es solamente un porcentaje. Hay cosas que yo emito y nunca llegan, y hay cosas que recibe el auditorio, pero que yo nunca dije. Es como si en la Plaza Bolívar hay un semáforo, choque, y hay 40 personas viendo el choque. Habrá 40 versiones del mismo choque, porque cada quien interpreta auditivamente, visualmente la realidad acorde a sus filtros mentales. Entonces, oye, aquí les dejé algunas pequeñas, digamos, recomendaciones. Comunicación viene de común. No todo lo que emitimos es recibido. A veces se reciben cosas que no hemos emitido. Basta remitirnos a nuestros diálogos de pareja. Mantén el recuadro verde lo más grande posible. Ahora, ¿cómo lo mantienes? Oye, usa las palabras adecuadas, dale el peso adecuado a las palabras, considera diferencias culturales de carácter y paradigmas. ¿Ok? La misma palabra, dependiendo en qué país y en qué profesión, significa otra cosa. Otra cosa que me ayudó mucho, cada palabra es una posible fuente de malentendido, ¿ok? Como decimos en Venezuela, no aclares que oscurece. O sea, cuando caemos en inflación lingüística, tendemos a confundir. A veces menos es más. Por eso Baltasar de Gracián, el gran sabio, nos dijo, lo breve y bueno, lo bueno y breve dos veces bueno. Con lo cual, sé lo más claro posible. Y si nos vamos, oye, déjame borrarte esto por si lo quieres imprimir para que no te moleste. Listo. Y si nos vamos aquí hay tres reglas de Václavic. Eh, Václavic, un austríaco, profesor en Stanford. Me gusta mucho. Es imposible no comunicar. Todo comunica. Todo comunica. Tú metes un currículum y hay 20 errores ortográficos. Eso comunica. ¿Eh? Eso comunica. Entonces, todo comunica. Eh, Con lo cual hay que cuidar los detalles, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes un apartamento y tienes un niño de 4 años que es un terremoto, un turbo terremoto. Y viene el vecino que tiene 3 años y medio, que es otro terremoto, y durante 10 minutos no escuchas nada de ellos. Bueno, ese silencio es aterrador. Ese silencio comunica. No es verdad que son las palabras ni solo los gestos. Es imposible no comunicar. Segunda ley que a mí me encanta y hay que aplicarlo al nivel educativo es que si A, el emisor, comunica a B, que es el receptor, lo real es lo que B llega a entender. Yo puedo cantarles misa hoy, puedo cantarles misa, pero lo que ustedes se van a llevar es lo que ustedes entienden, no lo que yo diga. Con lo cual, Václavic dice que en organizaciones el responsable de la comunicación es A, el emisor. Bueno, eso habría que aplicarlo. O sea, por ejemplo, mi sobrinito en la universidad en España lo rasparon 3 veces de impuestos y en la carrera el profesor se afanaba que él raspa o suspende el 85% de la clase. Bueno, al primero que hay que suspender es a ser profesor. O sea, ¿cómo puede un profesor suspender 85% de la clase? O no explica bien, o no tiene un libro claro, o no es un buen didacta o no supo atraer la atención o lo que sea, ¿ok? Eso es el responsable de la comunicación es el emisor. Por eso tengo una queridísima colega, por ejemplo, en Nicaragua, Mercedes González, que le llega a la gente a través, ella es coach y entrenadora, etcétera, a través de lo lúdico, ¿ok? Ella es una formadora a través de lo lúdico, pero de los temas más sofisticados que ustedes se puedan imaginar. Por eso es importante. Y la otra es la tercera regla en comunicación, es que
toda comunicación se desarrolla en dos niveles. Hay un nivel racional de cerebro a cerebro y hay un nivel emocional de la interrelación humana. Entonces, vamos a decir que va a hablar sobre lo ético, el humor ético, alguien en televisión, ¿ok? Y va a hablar alguien a quien tú admiras. Vamos a decir que habla un Laureano Márquez, por ejemplo, o el doctor Mario Alonso Puig, o el doctor Joe Dispensa, o lo que sea. Listo. Oye, y tú tienes una buena relación emocional porque esa persona la admiras. Posiblemente lo estés mirando un buen rato. Ahora imagínate que sobre el mismo tema va a hablar un político que tú sabes que es corrupto o que ha robado o cualquier otra cosa que no podemos decir en un seminario. Sencillamente cambias de canal o te generas unas gringolas para que nada de lo que él diga entre realmente en tu cerebro. Entonces, esto es muy bueno. Por eso necesitamos que la persona pueda ser admirada, el educador admirada con el ejemplo, porque sencillamente si no, no hay credibilidad, no hay admiración, porque es un nivel emocional en cuanto a la interrelación humana, admiración, amor, ejemplo, credibilidad, confiabilidad, etcétera. Y eso es mucho más importante que el contenido en sí. ¿Ok? Así, esto se lo borro, esto lo van a recibir. Esto nos ha ayudado mucho en nuestros cursos. Nuestros alumnos esto lo imprimen, lo doblan, cara y reverso, lo plastifican. Ahora, eh, lo que a mí me ha ayudado es preparar mis clases siempre con preguntas medulares y eso es lo que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuáles son tus preguntas medulares? Mis preguntas medulares nunca es, oye, ¿cómo les digo todo lo que yo sé a los alumnos? No es verdad. Ese no es. La pregunta medular es para cada uno de estos aportes. ¿Ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, los contenidos indispensables para ellos? ¿Qué tienen, a juro que tienen que saber? Segundo, ¿cuáles son los conocimientos? ¿Cómo les empaco esos conocimientos en forma clara y simple? No simplista, porque hay que atreverse a ser grande para ser simple. Los grandes genios siempre han sido simples. Jesucristo, Confucio, Buda, todos han predicado con la metáfora y lo simple. Pero aparte de contenido y conocimiento, ¿cuáles son las herramientas que yo les puedo dar para que hagan una herramienta en su uso de vida? Como dijo ahora Maslow, el que solo tiene un martillo, todo lo ve como si fuera un clavo. El que solo tiene un martillo, todo lo resuelve a martillazos. ¿Qué herramientas le puedo dar? Pero sobre todo, ¿qué puedo practicar con ellos para que combinen conocimientos, herramientas y los transformen en destrezas? Porque a la larga las destrezas, ningún conocimiento te lleva adelante en la vida. Lo único que te lleva adelante en la vida son aquellos conocimientos que transformas en acción. Y eso es a través de las destrezas. Pero al mismo tiempo tenemos que educar mejores personas. Y esos son los valores. ¿Ok? Valores no son otra cosa que las actitudes y comportamientos que asumimos ante la vida. ¿Ok? Y además tenemos que apoyar el discernimiento y el criterio en un mundo donde cada día somos más, en un mundo donde cada día estamos más manipulados, ¿ok? No es el tema de esta sesión, pero créanme que es así. Y por supuesto la sana autoestima. Y ahora voy a hacer hincapié en esto último. Déjenme ver. Sí, fíjate, tengo uno de los pilares de la educación tradicional ha sido la obediencia y el aprender para retener. Mi pregunta es, en un mundo donde existe Google, donde todo lo consigues en YouTube, donde existe inteligencia artificial, donde existe esto y lo otro,
¿Para qué vamos a meter tantos conocimientos o data en el cerebro? Y ahí acuñé una frase que mi cabeza no es una chivera o en Centroamérica no es un desguace. Yo no me gano la vida porque tengo cosas en la cabeza. Yo me gano la vida o puedo tener una familia bella, armoniosa, porque puedo desarrollar emociones, sentimientos y puedo pensar. Entonces, ¿cuál es el valor de la obediencia? Y fíjense lo siguiente. Un pilar de la tradición, de la educación tradicional es justamente la obediencia. Pero ¿qué pasa con la obediencia? La obediencia, déjame, déjame poner esto un poco menos, ¿ok? La obediencia con criterio propio genera ciudadanos de primera. Eso está claro, ¿ok? Tengo que obedecer ciertas leyes de tránsito, leyes de convivencia, los valores, tengo que ser obediente y fiel a mis valores y una serie de cosas. Pero también tengo que tener criterio propio, ¿ok? Está claro. Obediencia sin criterio propio genera esclavos, ¿ok? Sencillamente genera esclavos. Obediencia sin humor es amargura. Y déjeme decirle que humor es casi sinónimo de criterio propio, es sinónimo de creatividad y el humor es sinónimo de inteligencia. Estoy hablando de humoristas como Laureano Márquez, Emilio Lovera, Claudio Nazoa, eh, Wilmer Ramírez. Yo no he conocido ningún humorista, digamos así, que no sea inteligente, creativo. El humor no es para evadir la realidad, sino para enfocar la realidad de un punto diferente, con una mente muy curiosa y muy irreverente, sanamente irreverente. Pero obediencia con rencor, y póngale rencor racial, rencor social, rencor religioso, rencor económico, rencor político, lo que sea, eso da fanatismo. Esos son los talibanes. Oye, ahora lo interesante es cuál es la fórmula que sale o el elemento que sale en todas las ecuaciones, la obediencia. La obediencia en sí hoy es peligrosa. ¿Cuánta gente hay allá afuera que a través de las ideologías, el marketing, la publicidad, etcétera, quiere dirigir la vida nuestra? ¿Cuántas hay? Muchísima, ¿ok? Necesitamos para construir mejores personas, mejores empresas y mejores sociedades, necesitamos sembrar criterio propio y promover el criterio propio aunado a conocimientos, destrezas, herramientas y aquello que sea útil para llevar una vida más próspera y más sana. Y ahora les voy a explicar Emile Coué. ¿Quién fue Emile Coué? Emile Coué, en 1820 y tantos, fue un farmacéutico de la ciudad de Nancy, igual colega de Mesmer. Entonces, es el padre de la autosugestión, el padre de la autosugestión. Y todo el mundo en aquella época que se tenía que operar tenía un grave problema porque no había anestesia y las operaciones dolían muchísimo. Entonces, Emile Coué desarrolló un método de autosugestión que ayudó a la gente a no percibir dolor. Disculpen, perdón. A no percibir dolor durante la operación. Y él llegó a una fórmula bien interesante. Contrariamente a lo que dijo Albert Einstein y a lo que dicen muchos gurús, que el poder más fuerte, más poderoso, valga la redundancia, la herramienta más poderosa de un ser humano es la fuerza de voluntad.
porque donde hay voluntad, la voluntad mueve montañas y todo lo que ustedes quieran. Este Milqué dice lo siguiente: si fuerza de voluntad va en esta dirección y tu imaginación, que no es otra cosa que tu capacidad de visualizar algo, va en esa dirección, eso es óptimo. Si tu fuerza de voluntad va en esta dirección, pero no te lo puedes imaginar, va en la otra dirección, gana la imaginación. O sea, tú vienes de un estrato muy pobre y quieres ser médico, pero no te lo puedes imaginar, no te puedes visualizar con bata blanca. Muy difícil que lo seas porque no vas a tener el ímpetu y la fuerza interna suficiente para seguir con disciplina la fuerza de voluntad que necesitas para llegar. ¿Ok? Eso es la fuerza de la imaginación para materializar las cosas. Ahora la pregunta es, bueno, todo el mundo, todos ustedes conocen casos en la historia de gente que ha venido de lo más bajo y ha subido por disciplina, etcétera, porque se lo creyó como tal, ¿ok? Thomas Alva Edison, esta es una metáfora, bueno, es una leyenda ya. El maestro le dijo: llévale esta carta a tu madre. Tenía pocos años, 1 o 2 años en la escuela, y la profesora le escribió una carta a la madre que le dijo: no me mande más a su hijo a la escuela, no tiene el nivel de inteligencia suficiente para que pueda seguir las clases, así que no me lo mande más. La madre leyó la carta y el hijo le preguntó: mami, ¿qué puso la carta? Oye, la carta dijo, mi hijo, que eres muy inteligente y que no necesitas ya ir a la clase porque, oye, te destacas y te aburrirías. Bueno, él tuvo como 9.000 inventos, desde el bombillo hasta la transmisión de la luz eléctrica y un montón de cosas. ¿Ok? Ahora bien, ahora viene la gran pregunta. Si la fuerza de voluntad depende de mi capacidad de imaginarme ese futuro, la pregunta es: ¿de qué depende mi capacidad imaginativa? Y mi capacidad depende de mi autoestima. ¿Ok? Por eso la autoestima, y vuelvo a regresar, la sana autoestima es un aporte fundamental, fundamental de los educadores. No es verdad que los niños le tienen que tener miedo a los profesores. No es verdad que la letra con sangre entra y sufrimiento. No es verdad. Todo eso hay que dejarlo en el pasado. La autoestima, una persona, imagínense, una persona con buena autoestima se va a atrever a soñar en grande. Una persona con baja autoestima no se va a atrever a soñar en grande porque se va a frustrar ante la vida. ¿Para qué voy a soñar en grande si no lo voy a poder hacer? El mayor regalo en un mundo donde todo se consigue en YouTube y en Google, etcétera, créanme que es mucho más importante despertar el interés, el criterio propio y la autoestima que los conocimientos. Por supuesto que tienes que compartir conocimiento, por supuesto que sí, pero insuflar a nuestra gente, tengan la edad que tengan. Yo tengo alumnos en gerencia que tienen 60, 65 años y me dicen: oye, Alejandro, te agradezco en el alma, me cambiaste la vida con esto. Yo siempre creí que. Oye, bueno, sencillamente hoy sabemos que no es verdad que desde los 30 o 40 nuestras neuronas vienen en declive, porque si usamos el cerebro podemos reprogramar y además refabricar nuevas conexiones neuronales. Entonces, la autoestima es lo que nos puede impulsar. Cuanto mayor la autoestima, más nos atrevemos a soñar. Y cuando soñamos y nos enamoramos de nuestro sueño, encontraremos la motivación y la fuerza de voluntad para seguir para adelante. Y llego a mi última lámina, y es que acuérdense de lo que les puse aquí del posicionamiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Él
lleva acento, le pongo el acento, no me acepta ahí arriba el acento, es igual, lleva él. ¿Quién soy yo? Aquí ser, épale, ¿por qué no? Ser y querer. ¿Ok? Entonces, dependiendo quién soy yo, quién es él, qué quiero yo y qué quiere él. Voy a ponerle un ejemplo de adolescentes, ¿ok? Eh, Trabajo mucho con adolescentes. Eh, Apoyo fundaciones de adolescentes, etcétera. Pero vámonos a los adolescentes. Y es lo siguiente. Esto me encanta. Fíjate lo siguiente. Las 6 necesidades básicas de Gregory Bateson. Todos tenemos estas 6 necesidades. Seguridad y confort. ¿Ok? Oye, ¿cuántas veces he tenido yo que pasar en el colegio por una serie de asignaturas que no me dan ninguna seguridad de que lo voy a usar en la vida? ¿Ok? ¿Qué seguridad que eso es verdad? ¿Qué seguridad que eso es útil? ¿Qué seguridad emocional? No solamente de conocimiento. ¿Cuál es mi seguridad emocional que me puedo equivocar? ¿Por qué? Siempre le sacamos malas notas, castigamos al que no puede hacer, etcétera. Oye, no, en mi colegio que ha sido muy severo, yo no he crecido con una seguridad emocional para crecer, seguir creciendo. Bueno, a pesar de eso, aprendí un montón, ¿ok? Después necesitamos, el ser humano necesita seguridad y confort, ¿ok? ¿De qué asirse? Necesitamos seguridad en los valores, necesitamos seguridad en la moral, en la ética, seguridad de que mi profesor es creíble. O sea, si mi profesor, por ejemplo, tengo un profesor de dieta, ¿ok? Y de hábitos alimenticios y el tipo pesa 150 kilos, oye, no me da seguridad para aprender. Esa incongruencia no me da seguridad, ¿ok? De- yo me acuerdo, yo fui al colegio, mis primeros años fueron en Palma de Mallorca, en España, ¿ok? Y teníamos gimnasia. Tenemos gimnasia y, bueno, precaria, pero teníamos gimnasia. Y la gimnasia la daba Don Simón. Don Simón venía, tenía sobrepeso, venía en invierno con una bufanda y durante la clase de gimnasia se fumaba un puro. Entonces, claro, tú dices, wow, wow, ¿cuál es la seguridad, confort y credibilidad? Pero esos eran los tiempos. Variedad y sorpresa. El ser humano necesita variedad y sorpresa. O sea, la rutina mata. Por eso lo de Mercedes, lo lúdico, la variedad, sorpresa, todo lo que le podamos meter en variedad y sorpresa nos enriquece porque el ser humano necesita una zona de confort, pero también necesita la variedad y sorpresa. Es que es básico y aunque parezcan antagónicos, tenemos que sumar ambos. ¿Ok? Tercero, amor y conexión. El ser humano es parte de una tribu. Yo necesito amor y conexión. Necesito apreciar y ser apreciado, amar y ser amado. Necesito esa conexión que a pesar de que yo no me haya aprendido algo o que haga algo mal, que no dude del amor con el que me están explicando las cosas, de la pertenencia, pero al mismo tiempo necesito destacar y sentirme importante, con lo cual es contradictorio, porque cuando uno está en amor y conexión, uno es parte de, cuando uno destaca, uno se destaca de. Entonces, por eso a veces el primero de la clase, el segundo, o sea, nosotros necesitamos ser parte de, pero también necesitamos sentirnos únicos. ¿Ok? Igualmente, en lo que aprendemos necesitamos avance y crecimiento. Cuando yo aprendo algo que digo, wow, esto me va a servir para la vida, wow, le presto doble atención, triple atención. Y si además lo que aprendo me hace sentir una mejor persona y estoy convencido que a través de ser mejor persona contribuyo con un mejor núcleo familiar, con una mejor sociedad, bueno, pues negocio redondo. Y si podemos suplir esas 6 necesidades a través de nuestra labor educativa, wow, entonces estamos sumando. Eso es fantástico, eso es fantástico, ¿ok? Y hay que ser honestos, ¿ok? Muy honestos y muy auténticos. Le voy a poner 2, 3 ejemplos. Me han venido personas. Ok, aquí por ejemplo una sobrina de mi esposa que estaba
suspendiendo matemáticas, ¿ok? En el Humboldt, en el colegio alemán. Resultó, terminó una de las primeras. Lo único que hice, ¿ok? Es avance y crecimiento. Le expliqué para qué necesita ciertas matemáticas para el día que se case y tenga que manejar las finanzas familiares o lo que sea, ¿ok? Y le di seguridad de que no es bruta para las matemáticas, ¿ok? Y cada vez hacíamos cosas nuevas en variedad, hasta que terminó amando las matemáticas, ¿ok? Y destacó como primera de la clase. De eso se trata. Después vino mi sobrino que suspendió el curso y, ok, y tuvo que repetir el curso y casi lo suspendió de nuevo. Y me dice, tío, ayúdame, sé que es bueno en matemáticas. Y digo, ¿en qué te suspendieron? Y me dice, logaritmos. Ah, bueno, perfecto. Yo te voy a ayudar con los logaritmos. Primera clase, seguridad y confort para que estés seguro de lo que estás estudiando. ¿Para qué sirve el logaritmo? Ah, es que el profesor no nos, no nos explicó para qué sirve, pero tenemos que aprendernos todo esto. Entonces le digo, mira, yo te voy a decir para qué sirven los logaritmos para la vida normal. No sirven para absolutamente nada. O sea, los logaritmos solo sirven si vas a ingresar a la NASA, ¿ok? O sea, si tú quieres ser próspero, sí, yo quiero ser próspero como Warren Buffett, perfecto. Con multiplicar, dividir, sumar, restar, porcentaje y regla de tres tienes suficiente, mijo. Pero te voy a enseñar logaritmos para que pase el curso, ¿ok? Entonces, tu avance y crecimiento próximo, no ser un crack de logaritmos, sino pasar el curso para que puedas ir a la universidad que tú quieras. Trato hecho, trato hecho. Bueno, en 3 sesiones pasó el curso. Cuando nosotros tenemos en común que podemos amalgamar y podemos ser empáticos con las 6 necesidades básicas de nuestra audiencia, sean gerentes que tienen 40, 50 años y necesitan liderar equipos, sea en posgrado, sean lo que sea, adolescentes, sencillamente, wow, nosotros les llegamos a la gente. Bueno, muchachos. Los dos de la derecha, el liderazgo y el vademecum, son los dos únicos libros serios. El resto son muy irreverentes. El diccionario con X es un libro, es un diccionario, inventé 1600 palabras. Ok, entonces, más bien un libro de humor y los reflexionamientos son semi serios. Pero si buscan algo serio, es un libro de liderazgo y el Vademecum que se lo recomiendo porque aborda 37 temas para que seas exitoso en tu emprendimiento, desde liderazgo, pasando por motivación, selección de personal, etcétera. Pero ahí están. Y si Bueno, me quieren contactar, Campus 2SP, les estoy totalmente a la orden. gracias, profesor, por esta maravillosa ponencia y por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Muchas gracias.